Chicas, por favor. Necesitamos hablar seriamente de todo lo que está pasando con Jikook, porque esto ya no es coincidencia. Esto es una novela que se sigue escribiendo y cada capítulo es más intrigante que el anterior. Hannah. Primero lo primero. Una fan se encontró con algo demasiado simbólico en el restaurante Antoya de Nueva York. ¿Qué había? Un pizarrón con dibujos de Chimmy y Cookie. Para quien no lo sepa, Chimmy representa a Jimin y Cookie a Jungkook en BT21. Hasta ahí uno puede pensar, qué tierno, qué casual, pero no. Este lugar no es cualquiera. Es un restaurante al que Jimin y Jungkook fueron juntos no una, sino 2 veces en 2023. Ya desde ahí se siente especial, ¿no? Y lo mejor de todo es lo que la fan escribió. Descubre dónde nos sentamos. O sea, ¿te imaginas estar ahí sabiendo que ese fue su lugar y encima ver esos dibujitos de ellos? Es como si dejaran una firma secreta, una huella solo para quien quiera verla. Pero eso no es todo. La fan también menciona que Nueva York se está preparando para celebrar el aniversario de AES, All Year Stay, que fue un proyecto muy significativo en la historia reciente de Jikook. Y claro, empieza una ola de teorías. ¿Habrá algo planeado para esa fecha? ¿Veremos algún tipo de guiño de parte de ellos? Porque ya sabemos que si algo caracteriza a Jimin y Jungkook es que cuando quieren dejar una pista, lo hacen de forma tan sutil que solo los que estamos pendientes lo notamos. Ellos no hacen cosas por hacer, y eso es algo que hemos aprendido con el tiempo. Ahora vamos a lo que realmente nos dejó en shock en las últimas horas, el tema de los gatos. Sí, los gatos. Parece insignificante, pero cuando lo analizamos bien, ¡wow! El día en que Jungkook regresa a Corea, Jimin sube un video acariciando a un gato. Lindo, tranquilo, nada que alarme. Hasta ese momento todo parecía normal. Pero al día siguiente, Jungkook es visto en el aeropuerto y justo en ese mismo periodo de tiempo, Jimin vuelve a publicar una historia. ¿Y qué es lo que se ve? Otra vez un gato. Pero lo que más sorprendió no fue el gato, sino el audio de fondo. La voz de Jungkook diciendo con ternura, «Gatito, espero que estés bien. ¡Qué lindo!». Perdón, la voz de Jungkook en la historia de Jimin justo cuando él regresa, no es por nada, pero esto no se siente casual. Jimin no sube historias tan seguido como para pensar que simplemente le pareció tierno y ya. Él sabe lo que hace, sabe lo que significa para quienes lo seguimos y sabe, sobre todo, que cada mínimo detalle será analizado. Y es que esto no es nuevo, ¿recuerdan? Cuando Jimin subía cosas en Twitter, cada vez que mencionaba a Jungkook, ponía huellitas. Como si lo asociara con un animalito, con ternura. Incluso en una ocasión se llamaron Team Gato Cálico, un detalle que parecía simple, pero que ahora cobra más sentido. Los símbolos felinos han estado presentes en su narrativa compartida desde hace tiempo, así que no es descabellado pensar que haya algo más detrás de estas publicaciones recientes. Además, hay algo que me parece muy simbólico. Antes, cuando Jimin viajaba, Jungkook hacía lives, como si estuviera acompañándonos mientras el otro se alejaba. Y ahora, que Jungkook viaja, es Jimin quien aparece en historias. No sé ustedes, pero eso me suena a sincronía emocional, a ese tipo de conexión que no necesita palabras directas, como si se turnaran para decir, estoy aquí, no te preocupes. Pero de forma indirecta, en clave, solo para quienes saben leer entre líneas. ¿Estamos sobreanalizando? Tal vez. Pero siendo honestas, ¿cuántas veces hemos visto que sus movimientos aparentemente simples terminan teniendo un significado más profundo?
Jikook no es una pareja, o relación, o lo que sea que tengan, que haga las cosas porque sí. Siempre dejan algo escondido, algo que solo quien ha estado atento desde el inicio logra descifrar. Y eso, amigas, es lo que hace que cada gesto, cada publicación, cada audio sea tan importante. Así que sí, puede que sea solo un gato, puede que sea solo un audio tierno, pero también puede ser otro guiño. Otra forma en que Jimin nos dice, hay algo más, otra pista, otro momento para guardar, porque con ellos nunca es solo lo que parece. Una vez más, Jikook nos tiene aquí, uniendo piezas, preguntándonos qué nos quieren decir, con esa mezcla perfecta de misterio, ternura y complicidad que los hace únicos. Y aunque no sepamos exactamente qué significa todo esto, lo que sí sabemos es que hay algo ahí. Y no estamos locas por notarlo. Jikook siempre da para pensar, y esta vez no fue la excepción.